Imágenes de una película de terror. Bueno, ¿cuál es la situación de Argentina en cuanto a su sistema de salud y si efectivamente está listo para combatir esta enfermedad en caso de que lleguen casos a la Argentina? Estamos en comunicación con la doctora, la infectóloga del Hospital Durán, Miriam Bruno. Miriam, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, veíamos imágenes de China, se han viralizado las medidas de seguridad que parecen casi de película de epidemia, ¿no? ¿Cuán preparado está el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires y en general de la Argentina, de acuerdo con tu perspectiva? Mira, se están tomando todas las medidas, o sea, tenemos un poco, digamos, lo que nos dio la enseñanza fue ya hace unos años el SARS y muchas cosas se montaron ahí, después con la epidemia de gripe, también se fueron armando muchas cadenas de cuidado, de diagnóstico y demás, y eso me parece que nos pone a nosotros ahora en una situación diferente a lo que fue el SARS, que nos tomó desprevenidos. Así que hay, digamos, herramientas como para hacer diagnósticos, se están tomando las medidas como para evaluar las situaciones a nivel también de frontera, de viajeros. Se están proponiendo también información y demás para los viajeros para que se puedan llegar a detectar casos de personas que vengan con fiebre de las áreas donde hay circulación. Fundamentalmente en este momento el área de circulación es China, en la provincia de Guam. Sí. Lo del resto han habido casos, pero son contactos de viajeros o que han estado en la zona. Entonces no ha habido por ahora, no que no tenemos que tener alertas, pero no ha habido una circulación masiva en los otros países. Así que eso, digamos, es una de las cosas que uno va mirando día a día. Y Miriam, bueno, vos te referías al tema de la gripe A en el brote de 2009, ¿no? Y cómo Argentina, no tan solo el SARS, sino también la famosa gripe A de 2009, cómo Argentina aprendió. Ahora, lo llamativo de esa situación, y es por eso que está instalada la preocupación en parte de la opinión pública, es que en esos años, entre 2009 y 2010, cuando se dispara la gripe A, Argentina tuvo 12.477 contagios y tuvo 685 muertes. Y un país como Canadá, donde por su cercanía con muchos viajeros mexicanos y mucha inmigración mexicana, fue uno de los primeros países en sufrir la epidemia, tuvo contagios, 3,5 millones de contagios, pero tuvo 428 muertes nada más. ¿Qué falló entonces? Y si efectivamente, como decís, algo hemos aprendido después de un indicador, una tasa de mortalidad alta en comparación con los casos que hubo. No, pues, pero tenemos que también tener en cuenta que se fue aprendiendo, pero no es lo mismo una influenza que un coronavirus. La transmisibilidad de una influenza no es lo mismo que el coronavirus. Con lo cual también uno no espera, porque tampoco fue, o sea, lo evidencia, digamos, los datos de China también se transmitió y hay casos, pero no es... Claro, pero Miriam, no estoy comparando la gripe A con el coronavirus, sino cómo respondió el sistema de salud y cómo afectó el virus en aquel momento comparado con el mismo virus en otros países de un sistema de salud más sólido. Por eso ponía el ejemplo de Canadá, que además fue uno de los países donde primero se detectó la gripe A. Hubo, ya te digo, 3,5 millones de contagios en Canadá, pero solamente 428 muertes, mientras que en Argentina hubo 12.477 casos, pero 685 muertos. Sí, independientemente de que sea un virus y ahora es un coronavirus, digamos, ¿qué falló en el sistema de salud y si eso se ha corregido? O sea, hay muchas cosas, por eso todo eso se fueron aprendiendo, se fueron viendo. Hay situaciones que son diferentes, sabemos, digamos, que a veces la accesibilidad que hay en nuestro país en algunas áreas puede ser diferentes, las alertas de las personas también pueden ser diferentes. En el país donde las personas concurren rápidamente, puede asistirse rápidamente también. O sea, hay muchas cosas y fundamentalmente también se hizo el análisis en Argentina de las muertes y fundamentalmente en el país murieron, digamos, la mayor mortalidad serían personas que tenían factores de riesgo. O sea, siempre hay algunas que no, porque depende de cómo reacciona cada individuo ante una agresión, digamos, infecciosa o no, pero fundamentalmente también factores de riesgo, con lo cual uno, digamos, eso tiene que tenerlo en cuenta también. Son múltiples factores y, por supuesto,
se va aprendiendo y se va siempre tratando de mejorar, y uno trata de que la población concurra lo más tempranamente posible, de poder disponer de las... ¿Cuál es el protocolo fijado hoy en día y después de tantas epidemias bajo control y los aprendizajes que esas epidemias dejaron? Si en el Hospital Durán llegan enfermos y ustedes sospechan que puede tratarse de coronavirus o de otro tipo de estas gripes más incontrolables, ¿cuál es el protocolo? ¿Ya está fijado ese protocolo? Sí, pues, o sea, son lo que uno hace en las infecciones respiratorias, así en estas situaciones, digamos, de epidemia y de mayor riesgo por ahí, es fundamentalmente tratar de identificar rápidamente a la persona que puede tener algún síntoma, tratar de colocarle, digamos, un barbijo para que pueda ser atendido lo más rápidamente posible y que no tenga que estar esperando, y después identificar a ver cuál es la situación, si tiene un riesgo de coronavirus. También te agrego, o sea, que para nosotros es en este momento más importante epidemiológicamente el sarampión, porque tenemos mayor riesgo de tener sarampión y también tienen una transmisión respiratoria. Uh-huh. ¿Esto es por la entonces, falta de vacunación, por la resistencia de la gente a vacunarse? Y algunos que no se han vacunado, digamos, deberían haberse vacunado y no se vacunaron, porque al no tenerle miedo al sarampión, por ahí hay poblaciones, digamos, que grupos etarios que no han recibido las 2 dosis de vacunas como corresponde, y entonces tenemos circulación sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, en el resto del país, Ciudad de Buenos Aires, y en algunas regiones de provincia de Buenos Aires. Miriam, uno lo tiene ya implementado, sí. Y entonces es sumarle a esas situaciones y evaluar. Si fuera un caso que estuviéramos en riesgo de coronavirus, porque estuvo en viaje o estuvo en contacto con alguien que puede ser infectado, se aísla para tratar, digamos, de que esto no se disemine y se toman las medidas de cuidado hasta que se hace el diagnóstico y el seguimiento del paciente. En relación a la atención en los hospitales públicos en la Argentina, que tienen una calidad de staff muy reconocida, pero al mismo tiempo tienen problemas de tiempos de espera, por ejemplo. En los sectores de población que siguen asistiendo a los hospitales públicos, a veces porque no tienen otra opción, la clase media y los quintiles o las personas de mayores ingresos se van al sistema de salud privado. Los tiempos de espera disuaden a la gente de acudir en caso de sentir que tienen una fiebre leve y no sin sospechar que podría ser algo más grave. Pues generalmente, digamos, lo que se trata de hacer ante estas situaciones es tratar de sensibilizar a las personas que toman primer contacto con las personas que concurren, digamos, lo más frecuente a una guardia, y tratar de poder individualizar cuáles serían estas personas de mayor riesgo para ver de circularlo. Seguramente que en algunas situaciones por ahí puede ser más difícil o demás, pero la idea, digamos, de los equipos cuando hay estas situaciones, sobre todo porque ya se fue haciendo, pues ya te digo, con el sarampión en el último año, de fortalecer cada tanto, de ver qué está pasando, si hay demoras, tratar de que estas personas, estos pacientes que concurren y que pueden tener riesgo, sean evaluados más rápidamente para que por lo menos, si bien puede haber demora y se sobrecarga a veces el sistema, que aquellos que tengan mayor riesgo sean, digamos, puedan ser atendidos más rápidamente, sobre todo para no por el riesgo de gravedad de la enfermedad, porque pueden ser síntomas leves, sino para tratar de disminuir, o sea, ponerle el barbijo y tratar de disminuir la circulación y la posibilidad de transmisión a otras personas. Miriam, hablabas mucho del sarampión. ¿Cuántos casos mortales ha habido en Argentina en el último año, en 2019? ¿Hay registro? O sea, no murió ninguno, pero hubo chicos internados y no murió ninguno porque hubo pocos, o sea, no hubo tantos casos, pero no tendría que haber. La cosa es que el problema es que no tendría que haber. Entonces, tener ya, digamos, algunos casos y algunos chicos internados, todos evolucionan por suerte bien. En algún momento, si esto no se controla, no están todos vacunados y demás, puede haber un chico inmunocomprometido, algún chico con algún factor de riesgo o una persona adulta y tener mayor algún grado de secuela o mortalidad. No lo hemos tenido porque se ha actuado también rápidamente, por eso, o sea, se van haciendo estas cosas y se van aprendiendo y se van trabajando, y por suerte esto nos da, digamos, una experiencia de poder tomar estas cosas lo más rápidamente posible, llamar a los contactos, saber qué pasa. Miriam,
Te cuento una experiencia personal que puede servir para graficar diferentes protocolos. Yo viví en Canadá, estaba en el año 2009 viviendo allí en Toronto, y mi hijo, un chico de en ese momento 4 años de edad, presentó los síntomas de lo que podía llegar a ser gripe A, porque estaba el tema de la epidemia, los casos se iban reproduciendo y multiplicando. De hecho, fuimos al hospital del SickKids de Toronto, un hospital público de muchísima renombre y calidad, y fuimos, y tanto mi hijo como yo quedamos internados, y se decidió, había una sala general con otras personas, casi como en cuarentena, que por default, dada el momento del año en que se producían esos síntomas y los casos que se multiplicaban en esa ciudad, por default se lo trataba como gripe A, independientemente de cuánto demorara el testeo, de si efectivamente se estaba cursando esa enfermedad. Y se nos aplicó retrovirales. Todas las personas que estamos allí con esos síntomas confirmados, tomamos retrovirales. Después hubo confirmación o no si efectivamente era gripe A. Ahora, lo que me llevó a mí a ese momento fue, como madre, bueno, una epidemia instalada y un sistema de salud que funciona muy bien, ¿no? E información sobre ese caso. En la Argentina, con las altas tasas de pobreza, un sistema público, también el privado, ¿no? Tiene problemas de espera. Estos problemas que presenta el sistema de salud para que la gente efectivamente diga, bueno, voy a ir por esto que parece menor a la sala de espera. ¿Puede complicar las cosas? Altos niveles de pobreza, desinformación y un sistema de salud complejo para asistir. Sí, sobre todo, o sea, uno no tiene que dejar de lado de esas situaciones que pueden llegar a ser siempre, digamos, situaciones que pueden dificultar más, como decíamos hoy, la accesibilidad, que se tienen en cuenta, y la idea, digamos, es trabajar justamente, digamos, en muchos lugares se trabajan los equipos territoriales y demás, y ya desde hace tiempo tratar de, digamos, que esas dificultades vayan siendo cada vez menor y poder identificarlo, poder asesorar. Siempre vamos a tener, digamos, algunas situaciones que uno no puede llegar a casa por casa a ver qué pasa, pero la idea un poco es la sensibilización y justamente eso. Acá, digamos, también en los momentos donde uno tiene una alta incidencia de una enfermedad, se toma en cuenta, no se esperan los diagnósticos, como te decía antes, se actúa y también se actúa de la misma manera. Cuando hay muchos casos, se actúa preventivamente, y cuando se tiene la confirmación, después se ve cómo se sigue cada caso. Pero, digamos, acá en la época de la pandemia también, ante la sospecha, se daban, si la persona tenía algún factor de riesgo, se daba la medicación, y se comenzaba los primeros días también. Después se vio que no en todas las situaciones de los pacientes sin compromiso no era tan necesario dar siempre la medicación, pero bueno, en ese momento uno fue actuando, digamos, para tratar de, sobre todo eso, de cortar rápidamente la transmisibilidad. Eso es lo que uno trata de hacer, y evaluar las situaciones de riesgo, aquel que se va comprometiendo, poder hacer que tenga una accesibilidad al sistema de salud. Esto también, sobre todo en la parte de bronquiolitis y demás, es un sistema que también viene reforzándose con los años, entonces, digamos, algunas cosas no se encuentra un poquito mejor parado que cuando fue lo del SARS seguro. Miriam, uno ve las imágenes de China y de la ciudad de Wuhan, donde, bueno, los médicos están enfundados en estos trajes de película para no tener contacto con los pacientes, porque además, a partir de la información de que aún no teniendo síntomas se puede estar enfermo, se puede estar teniendo el virus y poder contagiar a otro, muchos médicos temen estar contagiados sin percibir la enfermedad y temen transmitírsela a sus pacientes. La Argentina, que tiene tantos problemas para el cumplimiento de protocolos, hay una cultura de anomia, digamos, de falta de respeto a las leyes, a los protocolos, a las guías de acción. ¿Cuán entrenado y motivado está el personal de los hospitales, en este caso públicos, para respetar a rajatabla, con esa disciplina china, protocolos de este nivel de exigencia? Sí, seguro, pues tenemos parte, digamos, de lo que es de lo que son las características de las personas, y en eso vemos también mucha variabilidad, porque eso sí también lo vivimos en la epidemia de gripe A. Teníamos un poco de todas personas que realmente cumplían con todas las condiciones, los cuidados y demás, y otras que no. En esto a veces, como eso asusta más que una gripe, claro, a veces hace que la gente cumpla mejor. Entonces eso, pues, a mí me pasó, digamos, que la capacitación, cuando fue lo de la gripe, la capacitación, realmente venía mucha gente, estaba interesado, sobre todo el que está más en contacto, que es el enfermero.
son los que en general, por lo menos en lo que yo tengo como experiencia, los que más se cuidan. Los médicos a veces resultamos ser un poco menos cuidadosos porque parece que no nos va a tocar, pero a veces con esas cosas... El complejo de Dios que tienen los médicos, esta idea de que todo lo pueden y no les va a pasar nada. O que va a ser un ratito nada más, claro. Entonces por ahí, pero en esto que por ahí son cosas que digamos que en principio no se saben cuál puede ser digamos la mortalidad final, o sea, hay números iniciales, pero hay que ver todavía mucho más a ver qué es lo que pasa. A veces se les tiene más respeto y se cuidan mucho más. Así que pero claramente, Miriam, lo que señalás, Miriam, claro, lo que vos señalás es que si algo puede fallar es esta baja adhesión de los profesionales y los trabajadores del sistema de salud a protocolos que fijan normas de seguridad para ellos mismos y para los pacientes, como una cultura que es necesario de alguna manera cambiar. Totalmente, hay que reforzarla. Para mí es fundamentalmente eso porque, pues lo que te digo, a veces uno puede decir faltan insumos, a veces puede haber dificultades con insumos. Cuando se requiere mucho siempre puede haber dificultades. Claro. Pero hay maneras de organizar y de usarlos en forma adecuada y generalmente lo que vemos es más el descuido que realmente la falta de insumos en proporción de importante ese dato. Bueno, muchísimas gracias, Miriam, por estas precisiones desde el Hospital Durán. Miriam Bruno, infectóloga. Cambiamos completamente de tema. Crisis otra vez en la Argentina. ¿Cuándo se complicó la Argentina? ¿Cuándo se jodió la Argentina? Parafraseando la novela Conversación en la Catedral del Premio Nobel Vargas Llosa. Bueno, estamos hoy con una especie de nuevo fiscal de la República, Gabriel Solano, contra todos.